Muy buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia. Soy el doctor Fernando Jesús Rodríguez Salas, médico residente de segundo año de la especialidad de radiología. Actualmente curso mi residentado en el Hospital Guillermo Almenara. El tema a tratar esta tarde va a ser la sistematización TIRADS, que nos va a permitir evaluar los diferentes nódulos que nosotros podamos encontrar en la glándula tiroidea. Un recuerdo anatómico. Como vemos observar aquí, esta es una imagen anatómica donde vemos que la glándula tiroidea se va a ubicar a nivel anterior del cuello, en cuales dentro de sus dimensiones vamos a encontrar una longitud de 4 a 6 centímetros, una longitud anteroposterior y transversa que va entre 1.3 a 1.8 centímetros o menor a 2 centímetros, y un istmo que va a comunicar ambos lóbulos que va a medir entre 4 a 6 milímetros. El volumen de cada lóbulo tiroideo va a variar entre los 18 más o menos 4.5 centímetros cúbicos. Las relaciones anatómicas, como ya sabemos, se va a encontrar posterior y lateral a la glándula tiroidea, vamos a encontrar los vasos, tanto la arteria carotidia y la vena yugular en ambos lados. Anteriores vamos a encontrar los diferentes músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, y posterior vamos a encontrar al esófago. Recordemos que nosotros hablamos de tiromegalia, si vamos a encontrar un diámetro anteroposterior mayor a 2 centímetros, o si el parénquima se va a extender anterior hacia la arteria carótida, un crecimiento grande. Entonces, esta es una imagen ecográfica de la glándula tiroidea. Como podemos observar, como podemos observar aquí, va a ser un parénquima muy homogéneo, ¿no? Siempre va a ser hiperecogénico en relación a los músculos adyacentes, como se observa aquí. Hiperecogénico hablamos porque se van a andar un poco más blanca. Estos son los músculos anteriores del cuello y este es el parénquima, ¿no? Es un poco más hiperecogénico, va a presentar vasos internos si nosotros le ponemos Doppler color. El istmo que tiene que ser entre 4 a 6 milímetros y siempre tiene que ser homogéneo, y los lóbulos, como dijimos, tiene que ser menor a 2 centímetros, su diámetro anteroposterior y su diámetro transversal. Entonces, ahora sí, para hablar del tema ya profundamente, esta es la clasificación TIRADS, ¿no? Recordemos que este sistema fue desarrollado a partir del año 2009 y fue revisado en múltiples ocasiones, con el objetivo de universalizar, ¿no?, el lenguaje de los radiólogos a nivel mundial, lo que nos va a servir principalmente para clasificar los diferentes nódulos que nosotros podamos encontrar en la glándula tiroides, según sus características ecográficas. La última actualización viene a ser en el año 2017 y tiene esta finalidad: reducir la biopsia de tiroides innecesaria. A veces antes, cuando teníamos esta clasificación, cualquier nódulo que nosotros encontrábamos en la tiroides lo biopsiábamos. Pero con estas características que nosotros vamos a ver más adelante, vamos a ver qué nódulo se va a biopsiar o no. El otro es la caracterización de los nódulos, proporcionar un sistema de fácil aplicación. Recordemos que esta sistematización va a tener 5 categorías, el cual vamos a sumar puntajes y vamos a ver el nivel de riesgo, ¿no?, que va desde el TIRADS 1 hasta el TIRADS 5. Y de acuerdo a eso vamos a poder dar recomendaciones si va o no a biopsia, y vamos a hacer un seguimiento ecográfico a lo largo del tiempo, ¿no?, del paciente. Entonces, para hablar ya, podemos ver aquí las recomendaciones del TIRADS. Vemos, este es un esquema que nos recomienda. Siempre nosotros tenemos que ver una visión general de la glándula tiroides en modo B, es decir, la forma, el tamaño, si tiene unos nódulos, la vascularización. Y en caso nosotros encontramos múltiples nódulos, podemos medir hasta 4 nódulos, los de mayor tamaño. Y lo más importante es tener las suficientes imágenes posibles, ¿no?, para nosotros ver una mejor caracterización. Y así poder hacer un seguimiento en el tiempo, ¿no?, tal vez revisando imágenes anteriores o informes previos. Este es un pequeño formatito que nos recomienda la academia para nosotros poder informar, ¿no?, o dar el informe ecográfico de la tiroides. Entonces, estas son las 5 características ecográficas en las que se basa el TIRADS. Como vemos, la primera característica ecográfica que se basa va a ser la composición. Principalmente nos va a ver si es que es el componente interno del nódulo que vayamos a encontrar, si es líquido o si es sólido. El segundo
La segunda característica va a ser la ecogenicidad. Sobre todo vamos a describir las porciones sólidas no calcificadas, ¿no? De un nódulo, comparándolo siempre con el tejido tiroideo adyacente. La siguiente característica va a ser la forma, ¿no? Que nos va a describir la disposición del nódulo respecto a la piel. Los márgenes y los focos ecogénicos, ¿no? Que nos va a dar la ecogenicidad muy alta del nódulo, ¿no? De los diferentes órganos que puede tener. Entonces, dentro de la composición vamos a tener cuatro subítems, de la ecogenicidad vamos a tener cuatro subítems, de la forma dos subítems, del margen cuatro subítems y de los focos ecogénicos cuatro subítems. Como si nos damos aquí en este cuadrito, podemos ver que cada subítem va a tener un determinado puntaje, que va de 0 a 2 o va de 0 a 3, ¿no? Ya sea en oposición a forma o en focos ecogénicos. Entonces, ya para empezar característica por característica, empecemos por la composición quística, ¿no? Si nosotros encontramos un nódulo ecogénico, un nódulo en la glándula tiroidea, vemos si este es completamente quístico cuando lo encontramos totalmente anecogénico, ¿no? O totalmente negro, ¿no? De bordes definidos, o puede ser casi completamente quístico como en esta otra imagen. Muy anecogénico, bien definido. Entonces este tendría un puntaje de 0. La otra característica dentro de la composición serían los nódulos espongiformes, donde podemos observar que vamos a encontrar dentro de este nódulo encontrado, vamos a pequeños quistes pequeños, pero que van a ocupar mayor al 50% de su volumen total, como se observa aquí. Vemos este nódulo, vemos múltiples imágenes de pequeños quistes que ocupan casi en su totalidad. Recordemos que esta subcategoría va a excluir si es que los quistes van a componer menos del 50%, si se presentan calcificaciones periféricas o microcalcificaciones, o van a presentar sombra acústica posterior o refuerzo posterior, que son con características de las calcificaciones o de las colecciones líquidas. Entonces, si es espongiforme, también le vas a poner un puntaje de 0. La otra característica va a ser el componente mixto, cuando vemos un nódulo tanto sólido como líquido. Hablamos de sólidos si es que tenemos la misma ecogenicidad, ¿no? El parénquima adyacente. Y ya dijimos que es el componente líquido quístico, y va a ser anecogénico. Entonces, por ejemplo, en esta imagen en modo B podemos ver un nódulo de componente mixto, ¿no? Con una periferia sólida y un centro líquido, ¿no? O quística, ¿no? Anecogénico. Siempre nosotros tenemos que caracterizar los focos ecogénicos, las calcificaciones, su dimensión máxima, la posición y la forma. Entonces, este va a tener un puntaje de 1. La última subítem, ¿no? De la característica de la composición, vamos a encontrar si es completamente sólido. Este va a tener el máximo puntaje, que viene a ser 2, ¿no? Y siempre va a ser, casi la ecogenicidad va a ser parecida, ¿no? Al parénquima adyacente. Entonces, en esta escala, en esta ecografía de modo B, o en escala de gris, podemos ver un nódulo sólido, o pequeñas áreas quísticas en su interior. Recordemos que estas pequeñas áreas quísticas tienen que tener menor al 5% del volumen total. La otra característica que también aborda el T-RAPS va a ser la ecogenicidad. Si es anecogénico, se va a tener un punto de 0 o totalmente negro. Si es hiperecogénico, ¿no? Que va a ser la ecogenicidad mayor, ¿no? Al parénquima tiroideo, como vemos acá se ve un poco más blanca, le vamos a tomar un punto, ¿no? Así como si es hiperecogénico o isocogénico al parénquima tiroideo, se otorga un punto. En cambio, cuando ya vemos un nódulo hipocogénico más oscuro con respecto al parénquima tiroideo, le vamos a otorgar ya 2 puntos, porque a medida que aumentamos el puntaje, este va a tener más riesgo de malignidad. Y hablamos de muy hipocogénico cuando ya se torna casi parecido, ¿no? Los músculos adyacentes. Ese ya va a tener el puntaje máximo en esas características, que va a ser de 3. Como se puede saber acá, este nódulo muy hipocogénico con respecto a la glándula tiroidea adyacente. Y es casi parecido, ¿no? a los músculos del cuello. Entonces este sería un puntaje de 3. La otra característica que nosotros tenemos que hablar va a ser la forma, el alto y el ancho. Recordemos que nosotros, para ver esta característica, tenemos que ver una imagen en modo axial, ¿no? Nuestro alto va a ser un diámetro antero-posterior y nuestro ancho va a ser un diámetro transversal. Recordemos que si es que el alto va a ser mayor al ancho, vamos a tener el puntaje de 3 puntos, o si el ancho es mayor al alto, vamos a tener un puntaje de 0 puntos.
Entonces acá vemos esta imagen en modo B, en esta glándula tiroide, en este lóbulo tiroideo izquierdo, podemos observar este nódulo de aspecto sólido, de bordes bien definidos. Podemos observar que el alto, como dijimos, va a ser el antero-posterior, este es anterior y este es posterior, que va a ser para nuestro alto. Podemos ver que va a ser mayor al ancho o al diámetro transversal. Entonces este tendría ya un puntaje de 3. Este no lo tenía un puntaje de 3. El otro característica que ve el T-RADS va a ser el margen. Vemos que tiene 4 ítems, el cual nos va a ver si es borde liso, cuando es un margen suave, con curva gradualmente, un borde mal definido, el borde no se muestra claramente, o un margen lobulado irregular, ¿no? Si es un componente sólido, va a afectar al tejido circundante. O tiroideo cuando ya vemos que hay invasión clara, ¿no?, a las estructuras adyacentes. Entonces cada uno de estos va a tener un puntaje de 0 a 3. Entonces vemos el borde liso, que es una lesión sólida de borde liso, como se podría decir que podría ser menos maligna, y le van a dar un puntaje de 0, como se observa. Este es un nódulo, vemos un borde bien liso, ¿no?, rodeado de un halo hipocogénico. O un borde mal definido, también le vamos a dar un puntaje de 0. Vamos a ver aquí que no define muy bien, ahí tiene un área de que no se define muy bien el margen, ¿no?, de este nódulo que se encuentra aquí, ¿no? Vemos el lado hipogénico, pero vemos que acá se pierde, ¿no? Pierde una mala interfase o mal definido. Igual vamos a tener un puntaje de 0. El otro va a ser el margen lobulado irregular, como se observa aquí, ¿no? Vemos un borde medio lobulado, ¿no? O vemos acá irregular, ¿no?, que ya es como especulado. Entonces este va a tener un puntaje de 2 en esta categoría. Y por último, ya el que tiene mayor puntaje va a ser el puntaje de 3, que ya cuando vemos ya invasión del nódulo, ¿no?, a nivel extratiroideo, ¿no? Se sale de la glándula, como se ve, es la glándula, el lóbulo tiroideo izquierdo, podemos ver, más o menos este sería el margen, y vemos cómo está saliendo de la glándula. Entonces cuando ya vemos que sale de la glándula, ya vemos que es una lesión maligna, que está invadiendo otras estructuras, y este le va a dar un puntaje de 3. Y por último, ¿no?, dentro de las características tenemos los focos ecogénicos. Los focos ecogénicos nos van a dar los artefactos, ¿no?, ya sea en cola de cometa o ninguno, ¿no? Si nosotros que buscamos un nódulo no va a tener ningún artefacto, va a presentar el artefacto de cola de cometa, le vamos a agregar, simplemente le vamos a poner 0 puntos o no le vamos a añadir puntaje, ¿no?, que nos van a dar signos de benignidad, siempre y cuando estos estén dentro del nódulo, ¿no?, ya sea hipogénico principalmente. En cambio, si nosotros ya encontramos, ¿no?, macrocalcificaciones, cuando hablamos de macrocalcificación, cuando vemos que son calcificaciones grandes, ¿no?, y que nos van a dar esta sombra acústica posterior, nosotros ya le agregamos un punto a nuestro sistema de puntaje, le agregaríamos un punto. Entonces vemos este nódulo, vemos imágenes hiperecogénicas que van a producir esta sombra acústica posterior, y vienen a ser las calcificaciones, entonces este ya tendría un punto. O también las calcificaciones periféricas. Si vemos un nódulo que presenta calcificaciones periféricas, acá este halo hiperintenso, ¿no?, que genera una sombra acústica posterior, ya tendría un puntaje de 2, ¿no? Le agregaríamos un puntaje de 2 a nuestra sumatoria, ¿no? Este es un nódulo, y por anterior vemos esta calcificación, ¿no?, periférica. Y si ya nosotros encontramos un nódulo, ¿no?, que presenta calcificación, bueno, punteado ecogénico, como se observa aquí, no vemos un nódulo poco definido, vemos puntitos blanquitos, ¿no?, que viene a ser el punteado ecogénico, que este ya va a agarrar un puntaje de 3 o el puntaje máximo en esta caracterización, y nos va a representar, ¿no?, los cuerpos de Samoma, que es una característica principal, ¿no?, del cáncer, del carcinoma papilar. La pared posterior se van a ubicar principalmente, o van a aparecer dentro del nódulo. Entonces este sería un puntaje 3, el puntaje máximo. Entonces una vez que nosotros ya hemos evaluado las 5 características y hemos visto más o menos cuál va a corresponder según nuestra evaluación y el determinado puntaje, nosotros vamos a categorizar el T-RADS. El T-RADS, ¿no?, como vemos aquí, va del 1 al 5, como le dijimos: T-RADS 1, T-RADS 2, T-RADS 3, T-RADS 4 y T-RADS 5. El T-RADS 1, pues de 0 puntos, prácticamente va a ser un nódulo benigno, ¿no? Es un nódulo prácticamente benigno, y si nosotros, esta lesión no necesitaría una punción ni necesitaría un seguimiento, ¿no?, como un quiste simple que podemos encontrar en las ecografías. El T-RADS 2,
que va a sumar 2 puntos, va a ser un nódulo no completo benigno, pero no tiene una característica real de malignidad. Va a ser un nódulo no sospechoso, con una malignidad del 1.5%, ¿no? Entonces, en este también no vamos a necesitar usar este nódulo ni vamos a necesitar seguimiento. Pero ya a partir del TIRAS 3 en adelante hasta el TIRAS 5, ya nosotros son nódulos sospechosos con cierto grado de malignidad o de sospecha. Entonces, el TIRAS 3 va a ser un puntaje de 3 de todas las características y va a ser levemente sospechoso, pero va a tener un 4.8 de malignidad. Entonces ahí ya vemos el tamaño del nódulo. Si el nódulo es mayor o igual a 2.5 centímetros, categoría TIRAS 3, nosotros ya le hacemos biopsia, ¿no? Usamos con aguja fina. Pero si es mayor o igual a 1.5, pero menor a 2.5, solo le hacemos seguimiento, pero si este nódulo TIRAS 3 es menor a 1.5, simplemente no hacemos nada. En cambio, ¿qué pasa si tenemos un TIRAS 4, ¿no? Si la sumatoria nos sale entre 4 o 6 puntos, ya lo consideremos un nódulo moderadamente sospechoso, con un porcentaje de malignidad del 9.1%. Entonces ahí el tamaño ya disminuye. Si este nódulo TIRAS 4 es mayor o igual a 1.5, lo biopsiamos. Si es mayor a 1 pero menor a 1.5, solo le hacemos seguimientos, pero si es un TIRAS 4 menor a 1 centímetro, simplemente no hacemos nada. Pero ya cuando tenemos un puntaje, hemos sumado todas las características, nos sale un puntaje mayor a 6, lo caracterizaríamos como un TIRAS 5. Entonces este es un nódulo ya muy sospechoso, tiene más de un 35% de malignidad. Entonces, si es que es mayor a 1 centímetro, lo biopsiamos. Si es que es entre 1 y 0, entre 0.5 y 1 centímetro, solo lo hacemos seguimiento, pero si es menor a 0.5 centímetros, no hacemos nada. Entonces, para esto nos va a servir la caracterización del TIRAS, ¿no? El seguimiento en el tiempo, si va o no vamos a biopsiar ese nódulo, y así podemos evitar, ¿no? Una neoplasia o un cáncer que le va a hacer mucho mal al paciente. Bueno, entonces esto sería todo. Espero que les haya gustado. Esta es la bibliografía que he utilizado. No sé si tendrán alguna pregunta. Si no, ante todo, muchas gracias y poco a poco esto se va a ir aplicando en los diferentes sistemas de salud a medida que nosotros lo conozcamos y así poder evitar, ¿no?, biopsias innecesarias en los pacientes, ¿no? Ya que nosotros al hacer una biopsia podemos generar muchas complicaciones, ¿no?, si es que no la realizamos bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y eso sería todo. Gracias por su atención.